Hay quienes dicen, como ha gobernado Milei Argentina, es contrario a esos principios de libertad individual, precisamente por el corte también conservador del gobierno. Obviamente, él toca a esas minorías que han querido tener una tajada diferente, pero lo que la gente no entiende es que de todas maneras esos recortes que él ha hecho es porque finalmente van a ayudar a todos, no a solo unos. Para mí el principal obstáculo que tenemos es la mentalidad que tenemos. A lo largo de la historia se ha tenido una mentalidad muy paternalista. Hay colombianos que les gusta que les digan qué hacer, hay colombianos que les gusta que les den un subsidio y de pronto vivir unas condiciones bastante precarias, pero que les llegue su subsidio y realmente no tengan que preocuparse por mayor cosa. Tomando otros países, Argentina, tal vez El Salvador como ejemplo, ¿cómo traer ese cambio cultural que allá se pudo dar tan abruptamente a Colombia? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de La Cuarta Vía. Este es nuestro primero de 2025. Duramos un buen tiempo fuera de emisión, pero finalmente volvimos. Y el episodio de hoy es muy especial porque por primera vez tenemos un invitado en nuestro podcast. El día de hoy nos acompaña Pilar Bastidas, directora del Movimiento Libertario, y estaremos hablando generalmente de lo que ha significado, lo que significó el año 2024 para el libertarismo en Colombia y el mundo, y sobre todo las posibilidades que se avecinan para el movimiento en 2026. Así es, así que hoy va a ser un poco diferente la dinámica, no vamos a hacer solamente Daniel y yo hablando todo el tiempo, la conversación de cafetería, sino que hoy va a ser un poco De más cafetería. en tono de entrevista también. Entonces, Exactamente. empecemos. Así es. Entonces, bueno, Pilar, cuéntanos un poco de el movimiento libertario, cómo surge y cómo surge también tu afiliación personal a las ideas libertarias y como tal al movimiento. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por invitar al movimiento y tenernos en cuenta para su primer invitado del año. Eh, ¿Cómo surge el movimiento libertario? El movimiento libertario de Colombia surge en el 2015 con la campaña de Daniel Raisbeck a la alcaldía. Ahí fue cuando él realmente ha sido el pionero en Colombia del libertarismo y él fue el que se atrevió a lanzar una campaña libertaria que para su época estaba muy adelantada a las ideas que se tenían en ese entonces. Yo digo, si él se hubiera lanzado en la última alcaldía, seguramente hubiera tenido un impacto gigante porque ya las ideas de la libertad ya están teniendo mucha más visibilidad a nivel global y sobre todo en la región. Pero bueno, ahí él se lanzó por firmas, obtuvo las firmas, obtuvo muy buenos votos, más de 30.000 votos, que eso es una cosa impresionante para haber sido en su momento, estamos hablando 2015, Claro. hace 10 años. Entonces realmente sí fue un muy buen ejercicio con muchos aprendizajes, claramente, y digamos que el movimiento de ese entonces a hoy ha tenido un recorrido, eh, cada dirección con enfoques más académicos, más de eventos. Digamos que yo llevo en el movimiento, ya voy para 2 años y entonces ahí ya te comienzo a responder más de mi parte. Yo comencé con el libertarismo, me empezó a llamar la atención las ideas libertarias. Antes de pandemia, yo Ok. empecé a oír sobre todo en X, antes Twitter, empecé a oír porque había muchos spaces donde ya la gente comenzaba a decir, y yo empecé a oír, obviamente sabemos que hay libertarios muy radicales. Yo decía, están un poco radicales, pero tienen razón, porque digamos que, como te comentaba antes de comenzar ya, yo ya llevo un tiempo haciendo parte de ciertas campañas y yo de hecho milité en 2 partidos políticos, pero yo siempre decía, "Mm, está bien, pero por aquí no es". Es decir, yo siento que de todas maneras
sí o sí terminan coactando mucho la libertad individual. Ok, Como que de todas maneras uno sentía que lo estaban como llevando como el ganado, cada vez como cerrándole más por dónde moverse. Y hice parte de otros grupos, siempre empecé a conocer personas libertarias que también estuvimos a cargo y apoyando marchas claramente en oposición al gobierno actual que tiene Colombia. Y ahí tuve la oportunidad de comenzar a conocer ya personas que llevaban en diferentes grupos un buen tiempo. Conocí personas de la OLC, ya después conocí personas del movimiento libertario y yo dije definitivamente este es el camino. ¿Y por qué elegí el movimiento libertario de Colombia? Porque sí considero que la trayectoria que ha tenido es importante, marcó un hito en la historia, por lo menos en Bogotá, y eso claramente tiene una posibilidad de ampliarse mucho más. Me gustan sus conceptos, me gusta como el marco en el que se mueve y comencé a ser mucho más activa en el movimiento. Desde que entré, yo les empecé a apoyar en el segundo Encuentro Nacional por la Libertad. Antes de ser del movimiento, apenas ya nos pudimos conocer en vivo y en directo con los organizadores. Me dijeron, no, Pilar, entra por favor a Federación Bogotá. Entré y a los meses se liberó un espacio para entrar al comité facilitador y entré al comité facilitador. Siempre digamos que de la mano de trabajar en equipo, de mirar cómo más visibilizamos al movimiento. Hicimos varios eventos en conjunto con la Federación de Bogotá, con el Comité Facilitador a nivel nacional. Y bueno, ya se concretó en diciembre que se hicieron las elecciones tanto de Comité Facilitador como de dirección y quedé, quedé elegida. Y bueno, tenemos una labor gigantesca estos próximos 2 años y que la idea es que obviamente siga teniendo una continuidad. ok, claro. Bueno, algo que a nosotros nos ha parecido central en la misión de lo que queremos hacer con el podcast es también presentar, digamos, las ideas liberales, libertarias, a audiencias que de pronto todavía no las conozcan bien o las conozcan sobre todo por cosas como estereotipos o pues incluso también pequeñas discursos o pequeños momentos que se viralizan en redes, sobre todo eso pues tiene que ver con los libertarios argentinos, ¿no? Pero creemos que es muy importante distinguir lo que es netamente libertarismo de lo que a más gran escala llaman nueva derecha, donde pues digamos vemos que en los últimos años ha habido obviamente un surgimiento de muchos liderazgos importantes a nivel mundial. Apareció Trump, apareció Bukele, apareció Milei, apareció luego Meloni y ahí van surgiendo muchos más. ¿Cómo definirías brevemente al libertarismo y cómo lo distinguirías entonces de esas otras corrientes, digamos, de las que se ha hecho amigo, pero que no son lo mismo? De acuerdo. Pues bueno, yo lo definiría y sobre todo, y ahí va a marcar la diferencia porque si bien tienen a veces cosas un poquito similares, pero realmente no lo son. Y para mí lo que más marca la diferencia es que finalmente el libertarismo siempre tiene como eje el lograr la libertad individual y eliminar o reducir a su máxima, a su mínima expresión, todo lo que te coacte el Estado para que tú puedas hacer tu proyecto de vida. Entonces, de entradita, ahí ya comenzamos a ver cómo un Bukele que ha tenido unas ideas muy buenas para su país, que le han funcionado, pero que ha coactado. Lo Mm, mismo Trump, es decir, Trump llegó pisando duro, pero las medidas que él también está tomando en contra de el mercado, en contra, eh, si bien sabemos que el tema de la ilegalidad de Estados Unidos es compleja, eh, digamos que sí comienzan a tener esa parte muy marcada derecha, que de todas maneras imponen una coacción del Estado al individuo. claro. Entonces, para mí eso es lo que más marca la diferencia.
en un gobierno libertario, y lo vemos con Milei, y eso que finalmente los libertarios, hay matices y hay muchas vertientes. Finalmente, Milei es muy libertario, conservador. Ok, Eh, y los matices que uno ve con él finalmente es cómo él ha logrado en tan poco tiempo tener muy buenos resultados para Argentina, cómo se han logrado recuperar económicamente después de venir de unos años catastróficos del kirchnerismo, y cómo sí logró, coloquialmente decirlo, callarle la boca a muchos que todavía les cuesta aceptar los resultados que se están teniendo. Entonces, para mí eso es lo que más marca, el coactar. El coactar es lo que a ti te marca un gobierno de derecha con libertarismo. sí, Listo, digamos que el boom de este movimiento definitivamente fue en Argentina y tiene un nombre y es Javier Milei. Como tú decías, efectivamente en Argentina ya vivían hace como 20 años bajo los Kirchner, bajo Macri, Argentina no mejoraba, políticos prometían X, Y y nada. Instantáneamente llegó Milei con una onda completamente diferente a lo que estaba viviendo Argentina, con estas ideas. ¿Qué crees que fue, cómo estas ideas impactaron a Argentina? ¿Qué fue lo atractivo de estas y por qué está ahora pegando tanto en el mundo? Bueno, yo pienso que Milei logró algo que es bastante difícil de hacer, que es lograr impactar a diferentes generaciones al mismo tiempo. ok, Y eso es un reto gigantesco que tenemos nosotros como movimiento libertario en Colombia, porque él realmente cautivó a los jóvenes de una manera, porque es que él escogió eso que a veces se pierde, y es el tema de la esperanza, pero la esperanza con propuestas que de por sí muchos decían, para mí mi ley es un loco, pero yo prefiero apostarle a esa locura a seguir con lo que aparentemente es lo que quieren que continuemos, pero ya está probado que no funciona. Entonces él empezó a mover esas fibras. Sabemos que la cultura argentina es muy eufórica. Él de por sí su personalidad lo ayuda muchísimo. Él de todas maneras, pues toda como su background, también de temas de rock, también como él abordó las redes sociales cuando comenzó en televisión. Entonces, igual su personalidad no podemos negar que ayudó muchísimo en el contexto a Argentina, que igual sabemos que los argentinos son palabrosos, son muy de decir las cosas tal cual. Entonces creo que eso caló mucho, y claramente él aprovechó algo que nosotros también tenemos en cuenta, y es esos momentos de oportunidad que lamentablemente son críticos en un país, que permiten que la gente entienda un poco más rápido el por qué el libertarismo sí es una opción y una gran oportunidad para cualquier país que realmente le quiera aportar le quiera apostar a la prosperidad. claro. Entonces, él logró coger como ese cuarto de hora, mover las fibras, obviamente los jóvenes, eh, clase media también, porque realmente se estaban viendo muy afectados, empresarios, porque realmente Argentina en sus muy buenos años era un país fuerte, era un país Próspero. muy fuerte. Entonces él logró coger como toda esa parte y potencializarla de la mejor manera. Y pues claramente eso se vio en que llegó a ser presidente, Sí. indudable. Bueno, hay quienes dicen, eh, digamos, una narrativa que maneja mucho el sector político del centro, y la izquierda, aunque si bien pues la izquierda naturalmente al estar al otro lado, pues uno podría hablar de menor credibilidad, pero muchos incluso en el centro hablan de que eh, como ha gobernado Milei Argentina, es contrario a esos principios de libertad individual, precisamente por el corte también conservador del gobierno, por toda la parte de no vamos a reconocer varios géneros, en el Estado no vamos a gastar recursos en, digamos, todas estas iniciativas de diversidad, además. Eh, ¿qué responderías a esas críticas? Bueno, como les decía hace unos minutos, Milei sí es un libertario conservador, pero uno tiene que coger es la raíz. Finalmente ellos se quedan en, ay no, ya no quiere el tema de la agenda LGBT,
más. No, Ujú. no, el tema son que finalmente todos tenemos igualdad ante la ley, todos tenemos igualdad ante el Estado. Entonces, obviamente, él toca a esas minorías que han querido tener una tajada diferente y más importante y se quieren, y eso pasa en todos los países, acá también lo vivimos. Entonces, él decía, ¿por qué si nosotros somos de los libertarios que claramente, qué es lo que uno más propende para que llegue, cuando uno llegue a ser gobierno? Recortar el gasto público. Entonces, de entradita, si tú le comienzas a llevar el gasto público a minorías, ahí estás mal de entradita. Pero lo que la gente no entiende es que de todas maneras, esos recortes que él ha hecho es porque finalmente van a ayudar a todos, no a solo unos. Y ese es el gran error, que la gente cae en esas narrativas de las minorías, de las deudas históricas, de que es que a nosotros por ser X, Y, Z estamos en desventaja. No, realmente uno debería siempre eh, propender porque todos tengamos la igualdad ante la ley, ya cada cual decide cómo se desarrolla. Entonces, completamente de acuerdo con lo que ha hecho. Obviamente toca fibras sensibles, por lo que toca el tema de las agendas que ya sabemos de lo que vienen detrás. Entonces, sigue siendo una muy buena propuesta libertaria que la ponga en acción aún mejor. Ok. Ok, yo en este punto quiero tocar un tema y es el contraste un poco entre Argentina y en Colombia. Yo creo que un poco lo que piensa Javier Milei y precisamente porque sus facultades de presidente allá se lo permiten muy Mm. fácil es, bueno, vamos a recortar el gasto público. Hace unos días derogó el artículo del Código Penal del feminicidio. Vemos que allá Mm. el presidente al parecer tiene facultades muy amplias, que es algo que en Colombia tal vez no se podría hacer. Por ejemplo, el presidente no puede derogar un artículo así como así, eso ya es trabajo legislativo. En referente al gasto público, tampoco lo puede recortar, siempre, según la Constitución, tiene que ser el mismo o superior al del año pasado. Digamos que con una Constitución tal vez un poco más rígida, como lo es la colombiana, con un Mm. Estado social de derecho tan fuerte como lo consagra la Constitución, digamos, ¿cuál es la estrategia para compaginar un poco las ideas libertarias con esta forma de Estado? Claro, es que diste en un punto importante en Colombia porque es que la estructura de Estado que tiene Colombia montada va a ser muy difícil, no imposible, de desmontar por la misma constitución. Pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, nada más miren este gobierno cuántos cargos diplomáticos ha creado. Sí, Eso claramente claro. se tiene que parar. ¿Cuántas entidades tienen duplicidad de funciones y cuánto presupuesto tienen y cuánto están ejecutando y bajo qué niveles de efectividad? Es decir, hay muchas cosas que sí nos permite la Constitución, las instituciones todavía en Colombia. Entonces, decir que un presidente libertario, si llegara, yo soy de las que piensa que en Colombia las cosas, el libertarismo tiene que comenzar un poco más de abajo, precisamente por lo que tú dijiste. La mayoría de las decisiones que se toman en este país están en el Congreso. Sí, Y ahí es donde nosotros queremos comenzar a llegar. Porque si comenzamos a llegar al Congreso, acordémonos que finalmente cómo se ganan, cómo las ideas pasan, por mayoría. Y ahí es cuando es importante tener en el radar lo que son los consensos, porque así seguramente seguirán en el momento en que nosotros lleguemos a ser parte ya de un gobierno, ya sea Congreso, vamos a seguir teniendo que trabajar y lidiar con partidos que son muy opuestos a nosotros, pero también tenemos que ser lo suficientemente estratégicos para cautivar y lograr esas mayorías. Entonces, creo que por ahí nosotros es el camino que estamos marcando, nuestro objetivo
a mediano plazo es lograr tener representación en el Congreso, porque sabemos que ahí se comienzan a cambiar las cosas en Colombia. Ya posterior y de pronto ya a más a largo plazo, pues claramente cuando un presidente tiene respaldo legítimo, no, no comprado, no con cosas por debajo de la mesa Claro. de un Congreso, las cosas fluyen mucho más. Sí, Eso de todas maneras no nos aparta de que si bien el presidente de Colombia tiene limitaciones y ya lo vivimos, lo hemos vivido, bueno, lo vivimos con Petro todas las semanas, así él no diga algo que vaya o no en contra de la Constitución, tiene unos efectos completamente negativos para el país y por ende para nosotros. mm, Entonces, son muchas las estrategias que toca seguir afinando, Claro. teniendo en cuenta que el presidente sí o sí de Colombia sí tiene muchas limitaciones, pero por eso queremos conquistar primero el Congreso. para mí hay el gran obstáculo es más que nada la Corte Constitucional. La forma como la Constitución aquí avala a esos magistrados para básicamente decidir sobre el bien y sobre el mal en todo tema, pues me ha parecido nefasta. Es algo que hemos hablado nosotros mucho, tanto en el podcast como en el privado. Yo cada día creo que soy más guerrillero que el anterior en el sentido en el que eh, mis intenciones son derrocar la Corte Constitucional. Pero es porque, digamos, no sé, a mí me parece que es muy absurda la forma como aquí ellos, por ejemplo, con la sentencia que ahorita van a cumplir 3 años de haberse hecho, la del aborto, como ellos decidieron, bueno, la Constitución dice que se defiende el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de las mujeres, y entonces tire que en Colombia la vida empieza a partir de las 24 semanas. ¿Por qué? Porque quisimos. Y lo mismo con en mil otras cosas. Es, creo que ahí está el mayor obstáculo que podría tener un, una, un movimiento libertario en, digamos, lograr eventualmente todas las consignas que busca, ¿no? Pero pues eso involucraría una reforma constitucional y la mayoría de personas en el país le tienen mucho miedo a eso. Hay que ver incluso que cuando Petro mismo ha hablado de una reforma constitucional también, hasta el centro democrático, digamos, hasta lo que aquí se conoce como el extremo de la derecha, se asustan y dicen, no, deje la constitución quieta, deje la constitución quieta. Pero creo que hace falta esa conversación de decir, bueno, ¿y por qué no la tocamos un poquito? Es que ese es el tema difícil porque uno finalmente, créeme, uno lee la Constitución, uno dice, no es una Constitución en pro de los ciudadanos. Mm, Hay muchas cosas claramente y finalmente ese fue el resultado de una constitución pues finalmente hecha por quienes. Antes nos fue bien, ha podido ser peor, sí, miremoslo desde esa óptica, pero si uno se fuera totalmente a la práctica, estoy completamente de acuerdo contigo, sí tocaría hacer eh, de nuevo una constituyente, pero ¿a qué precio? Porque finalmente de los actores que a hoy estarían involucrados, sería gravísimo. sería mucho más grave por un lado, por la polarización en la que está Colombia, Mm. además, porque de todas maneras que ellos en este momento sean gobierno, sean cabeza, ya sabemos todas las em, transacciones y movimientos que ellos son capaces de hacer solo en temas de Congreso, en temas de contratos. Imagínense lo que harían en una constitución, en un cambio de constitución. Realmente uno a veces tiene que poner en una balanza finalmente las decisiones y mirar realmente qué tanto nos beneficiaría o qué tanto nos afectaría. Para mí en este momento nos afectaría más de lo que lograríamos que beneficiara. Mm. Pero claramente, y está en el punto que es algo claro del libertarismo, y es enfocado a que si el Estado solo se concentrara en la justicia y en la seguridad, el resto fluiría mucho más. Claro. Ok, y también pensando sí en reducir tanto el Estado al Estado de Derecho clásico, que es precisamente lo que nos están Ujú. mencionando, que es justicia, seguridad, protección a la propiedad privada, básicamente.
Digamos que en un país como Colombia, donde hay tantas regiones aisladas, lo estamos viendo ahorita, como está pasando con el Catatumbo, también la pobreza en la que está en la Guajira, también en las comunidades afectadas en el Amazonas. Otra vez, cómo hacer estas ideas compatibles un poco, como simplemente decir de un día para otro, bueno, vamos a quitar toda la ayuda estatal o va a ser algo que a ti te gustaría que fuera reducido, ir quitando ese gasto público, pensando en esas comunidades más marginadas. Claro, por eso hace unos minutos les decía, realmente es que desmontar la estructura que se tiene a hoy va a ser un trabajo difícil. Igual cada vez uno ve así personas que no estén declaradas 100% libertarias. Ya hay ciertos pinitos de personas que hacen parte del Congreso, del Consejo, hasta ediles, donde están haciendo esos pinitos de control político, de ser rigurosos. Miren, nada más con el tema de los contratos. Si realmente las contrataciones en Colombia funcionaran, de entradita, ahí tendríamos una ganancia, por un lado, de lograr la efectividad de que los recursos que se tengan realmente sean usados correctamente. Y específicamente en lo que tú me preguntas de esos lugares marginales, es que realmente está mal hecha la estrategia de cómo se distribuyen, porque fuera de que lo recaudan de manera en que finalmente impactan negativamente el bolsillo de cada ciudadano, lo peor del caso es que fuera de todo no se utilizan adecuadamente y realmente la trazabilidad, a veces uno dice, hay tantas cosas que finalmente logran hacerle la trampa y tenemos ya situaciones caóticas como la del Catatumbo, es decir, uno no puede creer, no estamos hablando ni de uno ni de mil, no, ya más de 40.000 personas desplazadas, eso ya es una catástrofe nacional para mí. Entonces yo siempre he pensado que el tema libertario en las regiones sí tiene que ser muy local, tú no le puedes hablar específicamente en el Catatumbo, no le podrías hablar de lo mismo que le puedes hablar a alguien en Barranca Bermeja, en Pasto, y de ahí lo enlazo con lo que el movimiento libertario quiere hacer con sus federaciones. Nosotros funcionamos con federaciones en las diferentes ciudades principales, intermedias, y queremos precisamente llegar a eso, a detectar cuáles son esos dolores, cuáles son esas realmente necesidades que tiene la población para lograr tener no solo un discurso más acorde a, sino unas propuestas que realmente estén acordes a su situación local, porque claramente no son las mismas. En cada ciudad pues son diferentes. Claro. Son propuestas que supongo que en últimas están muy ligadas a lo que alguna vez se probó en este país, que fue federalismo, ¿no? Exactamente. Ese también es uno de nuestros temas importantes porque si bien por un lado se propone y siempre se ha defendido el solo reducir el Estado, reducir el gasto público, el tú empezar a descentralizar ese poder y ese poder traducido en la gran chequera del Mm. país, eh, eso permitiría que por un lado las regiones empezaran a querer ser más competitivas. Cuando cada región ya comienza a administrar sus recursos, eh, cambia cambia el panorama porque finalmente la gente sí puede estar mucho más propensa a trabajar en pro de tener esa, digamos que ese retorno ya a nivel local. Es que realmente lo local ayuda muchísimo a impactar mucho más rápido a una sociedad. Ok, listo, ahora cambiando un poco de tema, ahorita estabas tocando un poco el tema de la contratación, un poco de qué pasa si hay una constituyente, cómo va a ser la vuelta ahí, qué va a haber debajo de la mesa. Quería preguntar un poco qué tipo de alianzas o qué estrategias va a tener el movimiento frente al resto de los partidos políticos, ya que no es secreto para nadie, en Colombia pues las relaciones políticas al final siempre se manejan así, incluso Petro, el que decía que él no iba a tener ninguna ayuda
sospechosa o algo. Bueno, vimos todo el escándalo con Benedetti, con Laura Sarabia. ¿Cuál va a ser un poco la aproximación del movimiento libertario hacia los otros partidos? ¿Viste que va a ser jefe de gabinete? Benedetti. ¿Sí? Ah, no, mentiras. No, que son de Mintic. Anoche salió Está a en desmentirlo. él está en Mintic, Está eso en sí, Mintic. pero ahora que le pusieron. No, pues estaban diciendo que lo iban a poner de jefe de gabinete, pero él mismo anoche a las 9:30, Lo a las nueve desmintió. y media entró a Twitter a decir, no, eso es mentira, eso no. Entonces, pues está como en stand-by esa idea, pero sí, de pronto. Exacto, entonces precisamente cómo ponderar que Petro, que era un tipo que antes criticaba hondamente a Roy Barreras, a Benedetti, terminó siendo súper amigo de ellos, los necesitó para su campaña. Digamos que cómo evitar este tipo de relaciones y sí tener relaciones más sanas para poder llegar al poder en el Congreso y eventualmente a la presidencia. Claro, pues mira, nosotros como movimiento somos muy cercanos, no solo a, a tanto individuos, sino como, por un lado, otros movimientos libertarios, que eso nos está ayudando bastante, porque es que esa es la idea. Así cada movimiento tenga, digamos, sus temas bandera, su agenda, su objetivo como tal, realmente todos, ¿qué es lo que queremos? Que la gente vea y entienda que la propuesta libertaria es una propuesta viable para Colombia y más por lo que estamos viviendo. Entonces, nosotros estamos abiertos a alianzas, pero con condiciones. Y creo que eso es lo más importante que uno tiene que tener. Uno puede, como todo en la vida, tener ciertas flexibilidades, pero hay cosas que sí no estamos dispuestos a negociar. Entonces, eso entraría a ser parte de lo que en una eventual alianza, de pronto con un partido político ya establecido o con un grupo significativo, entraríamos a mirar los pilares que tiene el movimiento libertario. Hay cosas que si de entradita uno ve que la propuesta del partido que quiere aliarse con nosotros, sí o sí es de todas maneras seguir con la burocracia, seguir aumentando el Estado, no tienen propuestas claras de cómo realmente comenzar a reducir toda esa estructura dentro del marco legal que se pueda, claramente no vamos a estar ahí. Si siguen con el tema de continuar con los subsidios, eh, tampoco podríamos estar ahí. Entonces, estamos en esa construcción porque sabemos que en miras al 2026 ya estamos comenzando a tener invitaciones, llamadas informales y nos creó cada vez más la urgencia de eso, de decir, bueno, ¿qué es lo flexible? ¿Qué es lo inamovible? Y yo creo que de eso parte el éxito que vamos a tener, porque de todas maneras, cuando es lo que uno dice, pues si uno entra pues desarmado, pues es más factible que pues si finalmente lo que tú quieras proponer no tenga tanta relevancia. Entonces, no estamos cerrados a alianzas, pero sí, digámoslo con condiciones. Claro. En esa, digamos, posibilidad de unirse a otras tendencias, a otras corrientes, otros partidos incluso, me llama la atención aclarar, digamos, precisamente las diferencias con ellos. A mí en lo personal me pasa, esto es una anécdota, con familiares, bueno, ahorita antes de iniciar a grabar hablábamos de que el origen de tu hogar era uribista. Mi familia no la de mi hogar inmediato, sino mi familia extendida siempre fue durante muchos años súper uribista. Eh, digamos que incluso de alguna manera lo consideraban un amigo de la familia. Y bueno, con los años a eso ha cambiado un poco, pero pues sigue siendo muy así. Y varias veces en conversaciones con ellos, a mí me ha surgido que no me es tan fácil explicarles por qué aquí de lo que yo hablo en el canal con Villa, estas ideas liberales son algo diferente de la derecha de la que ellos ya son militantes. Ellos dicen, no, pero es que Uribe también es libertad económica.
Y si no Uribe, pues ¿qué hay de Cabal que incluso le dice que él tiene su mamertico? Entonces me dicen, no entiendo, la libertad económica de la que hablas ya la defendemos ya, y la propiedad privada y todo, entonces, ¿cuáles son las ganas de ser diferentes? Entonces, pues a mí me gustaría que tuviéramos la chance de que de alguien que milita en eso nos pudieras explicar por qué se diferencian de lo que ya hay en este momento, digamos, en el mercado político. Bueno, yo pienso que el mayor diferencial que nosotros tenemos es la aplicabilidad de los conceptos. Ok. Por ejemplo, el tema del libre mercado. A ti de nada te sirve tener un montón de tratados de libre comercio cuando tú a las empresas a nivel nacional les sigues teniendo una carga impositiva muy alta, donde no tienen mayores privilegios, donde realmente cada vez tienen casi que pérdidas en muchos de los sectores. Entonces, ahí es cuando uno comienza a ver esas contradicciones. Y ahí es cuando yo, digamos, y te lo uno porque muchas personas dicen, no, es que ahora todos están diciendo que son libertarios. Yo les decía, ¿cuáles? No se afanen, porque finalmente ya cuando tú comienzas a ver las propuestas en sí, comienzas a ver esas contradicciones. Finalmente, si eres libertaria, vas a propender por si es libre mercado, ¿qué es lo que mueve el libre mercado? Las empresas, las condiciones y las condiciones a todo nivel. Nosotros no nos sirve tener más de 20 países para hacer libre comercio si cada vez las condiciones son mucho más fuertes. Con el tema de seguridad, mira, en su momento, y eso no se puede desconocer, claramente Álvaro Uribe, su mayor éxito fue la seguridad democrática. Está ya comprobado que si tú a un país le solucionas la seguridad en un porcentaje muy alto, porque el 100% para mí es casi que una utopía, las cosas comienzan a funcionar. Y ahí se une con el libre mercado. La inversión extranjera, la inversión nada más local. A hoy, ¿cuántas empresas están cerrando? ¿Cuántas empresas ya ni siquiera ha bajado el porcentaje de la misma creación de empresas? Entonces, cuando tú no tienes realmente solucionado el tema tanto de seguridad como de justicia, el resto se ve terriblemente afectado. Y ahí se une el tema de tu propiedad privada. Si tú no tienes seguridad y a ti en cualquier momento vienen, te invaden, te expropian, te pasa de todo, pero eso sí, el impuesto predial llega, la valorización llega. Y uno a veces sale de su casa y dice, ¿y dónde está la plata que me están cobrando? ¿Dónde está la plata? Porque miren, uno como libertario, obviamente le da roncha, digo yo, los impuestos. Uno quisiera de verdad que no existieran. Yo decía, ojalá fuera que uno viera algo, pero no. Es decir, tras del hecho, ni siquiera se ve. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, con las obras de valorización. ¿Cuántas cosas, cuántas denuncias hay? Ahorita con el SECOP es una muy buena herramienta que se tiene y con todo y que están las cosas públicas, no todo el mundo es tan juicioso, digamos, Daniel Briceño, de verdad, esas personas que uno dice, la sacó del estadio y por eso llegó a donde llegó y va a llegar muy lejos, estoy más que segura, es ser juicioso con cosas muy puntuales. Miran el SECOP, los contratos, hacer un seguimiento. Entonces, ahí es cuando uno comienza como a articular todas esas cosas, nada más del funcionamiento a hoy. ¿Cómo está funcionando el tema de los impuestos? Finalmente, ¿cuánto es el recaudo? Finalmente, ¿a qué se está llevando? Porque es que uno como país no lo está viendo, como ciudad tampoco. Entonces, ahí es cuando uno cuestiona realmente si vale la pena que cada vez el Estado administre más y nos quite más de nuestro bolsillo, que si nosotros de nuestro bolsillo sacáramos para lo que a nosotros nos afecta directamente, ¿no estarían mejor administrados los recursos? Si eso pasara a empresas privadas, ¿estaría mejor? Eso ya está comprobado que sí funciona. Las APPs, que son las alianzas público-privadas,
también tienen unos muy buenos resultados en América Latina y en la misma Colombia han tenido muy buenos resultados. Entonces, es de todas maneras, vuelvo y le repito, es seguir aprovechando tristemente la coyuntura tan grave en la que estamos, que la gente entienda que si le seguimos dando poder al Estado, pues obviamente, ¿qué hace la gente cuando tiene más poder? Comienza como a aplastarlo uno más, minimizarlo uno más. Entonces uno cada vez va a estar en una menor capacidad de moverse. Y eso es lo que yo siento que pasa y nos diferenciamos de partidos que, si bien tienen ciertos postulados positivos, realmente se quedan muy cortos con la reducción del gasto y del Estado. ¿Por qué? Porque a ellos también les gusta eso. Y esto es así de sencillo, es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta que el Estado esté más grande porque se beneficia. ¿Por qué? Porque pone más amigos, más de su combo, porque así funciona lamentablemente. Sí. Pero se puede revertir. Ahí, en lo que decías, mencionabas las empresas y la importancia, digamos, de fomentar sobre todo las privadas. Yo he visto que hay muchos empresarios, digamos, aún privados, que de todas maneras, por las particularidades de las condiciones de Colombia, temen a la libertad de mercado por una serie de factores diferentes. Llámese que, que eso les abre competencia, como por ejemplo aquí es el ejemplo que siempre sale, es el del sector financiero. ¿Por qué el sector financiero le pertenece solamente a 2, máximo 3 familias en el país? Y a ellos obviamente no les beneficia, digamos, la libertad de competencia. Pero hay otros que por otras razones también, y digamos, ahí uno es como fácil decir, no, pues ellos que la lloren porque en últimas, pues la competencia hace que los ciudadanos tengan acceso a mejores servicios, incluso aquí, por ejemplo, que los bancos no dan nada de rendimiento sobre los ahorros. Pero hay otro tipo de empresarios que tienen preocupaciones con las que de pronto la gente sí puede conectar un poco más y decir, uy, espere. Y es todo el tema de la competencia, pero con el exterior, con el producto del exterior. Aquí famosamente se hizo viral cuando hace unos meses Maurice Armitage se fue aquí, bueno, se vino, estamos grabando en este momento en el Rosario, en el centro de la ciudad. Entonces, se vino aquí al centro, al Congreso, a decir que había que tener mucho cuidado porque los aceros colombianos estaban en peligro, porque lo estaban poniendo a competir con los chinos, que tenían mano de obra mucho más barata, mejores cadenas de producción, entonces que podían estar quebrando los aceros colombianos. E indudablemente Colombia también es un país muy de mucho agro, donde también ese es otro gran temor. ¿Cómo vamos a poner a competir a nuestros productos del sector de agroindustria con el arroz traído de China también o de donde sea, donde lo tienen mucho más industrializado? Y entonces, pues nada, bien, si les dejáramos aquí entrar sin aranceles, sin nada, sin potenciar los productos del interior, entonces, pues que todas las empresas colombianas quedan, o todas esas empresas colombianas quedan en el limbo. Entonces, yo veo que por eso hay muchos que de pronto tienen miedo a esa libertad de mercado, porque dicen, pero es que eso para Colombia va a ser un suicidio porque nos vamos a quedar sin o sea, nosotros vamos a dejar de producir, vamos a volvernos solamente consumidores. Y si producir, ¿qué hacemos? Entonces, a mí sí me interesa mucho, digamos, ese tipo de dudas o de miedos, cómo los responde una respuesta libertaria aterrizada a la realidad colombiana. Pues mira, yo pienso que igual la esencia de un libertario es la prosperidad del individuo y claramente siempre está en una competitividad que siempre está escalando a todo nivel. Entonces, claramente el ver el libre mercado es una oportunidad que tiene un costo. Okay. Tiene un costo, como todas las decisiones en la vida y pues netamente está de mercado. Obviamente es entrar a analizar cuál es tu mercado. A veces las personas se quedan muy locales y prefieren el paternalismo, pero cuando ya comienzan a ver que ya ese paternalismo ya los está afectando, ahí sí dicen, ay, hubiera sido de pronto mejor explorar otros mercados. También ahí entra la inteligencia
financiera que tengan las empresas, de un buen análisis, porque tú no vas a ir a competir a países donde tu producto no va a ser bien recibido. Ujú. Entonces también es entrar a hacer las cosas, tampoco esperar que entonces sea un libre mercado y que también no solo entren, sino que salgan, porque entonces la gente se queda muy local. Si los problemas son locales, pero en temas de negocios la visión tiene que ser global. Y eso ya no ni siquiera tiene que ver con el libertarismo, sino es con lo que estamos viviendo. Si tú no tienes una visión global de tu negocio, perdiste. Así de Ujú. sencillo. Entonces, aquellas personas que de pronto la competitividad les incomode, pues realmente sí tienen que entrar a revisar, oiga, ¿qué es lo que le está faltando a mi empresa para ser más competitivo? Porque finalmente, ¿cuál es el fin de una empresa? Ganar, tener resultados y finalmente todo se resume en el signo pesos, o si no, pues entran a ser entidades sin ánimo de lucro. Entonces, realmente, claro, siempre hay miedos, pero nosotros siempre hemos pensado que, y ya, de hecho, en el movimiento tenemos muchísimos empresarios que han entendido el por qué el libertarismo es muy amigo claramente de la empresa. El empresariado es el motor de un país. Si una empresa se mueve, no solo el empresario, el dueño, es el que se beneficia. El Ujú. empleado, si a la empresa le va bien, hay oportunidades de empleo. Si tú tienes un empleo estable, con buenas condiciones, impacta en tu casa. Si tu casa impacta positivamente, mejoras la calidad de vida. Entonces es como ver todo el ciclo y ver la importancia, que de todas maneras, así uno no tuviera el tema de la libertad económica, de mercado, si tú te quedas solo pensando en que aquí solo me van a comprar los que quieren solo el acero de Colombia porque tenemos mejor calidad, explota eso. Si realmente el acero de Colombia tiene unas condiciones, digamos, que se puedan poner mucho más atractivas, pues hay que sacarle provecho a eso. No quedarse con que es que en China sale mucho más barato. Créanme, por algo, Colombia sigue siendo pionero en muchas cosas de producción que a veces uno no se imagina. Las fajas. Colombia es pionero en fajas en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Ujú. Porque tiene, y no porque aquí nos lleguen las telas más baratas, no, porque lograron sacar y ver la oportunidad. Entonces, eso también es importante del empresariado, ver esas oportunidades de negocio y no quedarse siempre con esa comparación, pero es que si nos quedamos con todo China, miren igual chistosamente lo que está haciendo Trump con China. Entonces, a veces no necesariamente eso que la gente ve como limitaciones, toca pasar las oportunidades. Claro, digamos que todas estas oportunidades y cambios de un día para otro serían muy abruptos. Yo quiero saber un poco cuál es el camino que tiene el movimiento pensando pues en los tiempos constitucionales, diciendo Congreso 4 años, presidencia 4 años, porque estos cambios, especialmente yo creo, en efecto, requieren de reformas constitucionales que normalmente se demoran años en el Congreso, los actos legislativos los vuelven a debatir una y otra vez. Eso toma años, como que el tiempo en el Congreso, en la presidencia se quedan cortos. Entonces, ¿cuál es el movimiento? ¿Cómo convencer a la gente más rápido? Pues mira, nosotros ahorita estamos como reestructurando muchos de lo que veníamos haciendo en aras a eso, porque ahora tenemos más el acelerador, pensando en el 2026. Entonces, como les decía al principio, estamos queriendo atacar problemas, primero entender y definir los problemas locales, con base en eso, comenzar a desarrollar las propuestas a nivel local porque le queda más fácil a las personas entender la solución desde lo local. Si bien hay problemas generales que nos afectan a todos y lo podemos entender todos, como llámese tema laboral, también va a ser uno de nuestros temas banderas, tema, tema de educación, también nos afecta a todos. Entonces, finalmente comenzamos a entender mejor, por un lado, qué es lo que le está doliendo a la gente.
porque es que a veces uno sí puede caer en el error de estar en una burbuja. Claramente una cosa es ser libertario académico, tener toda la trayectoria y todo el fin último que quisiera idealmente un libertario, que es no tener Estado. Pero para tú llegar a eso, para tú primero que todo, que la gente te escuche. La gente te escucha cuando tú le estás hablando de lo que le interesa o lo que le duele. Para saber eso, necesitamos empezar a nivel local a detectar lo que ya venimos haciendo un trabajo, pero lo vamos a hacer mucho más juicioso, con un levantamiento de información juiciosa para poder entenderlos más y que nos escuchen. La segunda etapa es que entiendan ya las propuestas que vamos a comenzar a hacer con base en lo que se encuentra. Y por último, que nos voten, que nos elijan, que digan, oigan, esta gente hizo un trabajo juicioso, entendió qué es lo que nosotros necesitamos y queremos que nos representen, queremos que comiencen a hacer parte del Congreso. Y cuando comiencen a ver esos cambios, finalmente es lograr esa bola de nieve que todo el mundo espera cuando quiere que sus ideas realmente se vuelvan mucho más visibles. Claro. Entre los candidatos presidenciales actualmente existentes a 2026, que más o menos son como 4.000, pero entre los candidatos actuales, ¿ves en alguno esa posibilidad, digamos, de por lo menos por el lado presidencial ir ganando influencia en el poder, digamos, en quienes en últimas toman las decisiones sobre el país? Me imagino que por un lado la de Vicky Dávila, asesorada por Daniel Reisbeck, pero de pronto ves que aparte de esa, donde la alianza está un poco como más establecida, hayan otras oportunidades de lo mismo. Realmente, digamos que a hoy no tendríamos muchas oportunidades con la mayoría de los que está ahí, porque pues finalmente no han abierto del todo sus cartas. Ujú. Eh, si bien Vicky Dávila eh, está contando con la asesoría de, para mí, los dos libertarios más representativos de la región, y nosotros como movimiento realmente sí celebramos mucho que Daniel Reisbeck esté ahí, porque pues claramente nos pone más en el radar, más visibles. Miren, solo con eso. Es decir, para nosotros eh, entra a ser secundario, eh, vi que como candidata, para nosotros como movimiento libertario es completamente prioritario y lo celebramos increíblemente. Oiga, ya están teniendo en cuenta y saben hacia dónde tienen que hacer su enfoque en el libertarismo. El mismo Daniel, que tuvimos la oportunidad de estar con él y con Axel Kaiser hace 2 semanas, Mm. nos decían, igual ellos también les van a hacer recomendaciones en otros ámbitos. Los contrataron netamente para el tema económico, pero también van a hacer sus recomendaciones adicionales. Entonces, nosotros como movimiento, a hoy, digamos que no tenemos ningún candidato a la presidencia que digamos, por ese lado puede ser, de pronto, no, la verdad, quisiéramos, pero no lo tenemos. Ok. Yo ya tampoco le tengo confianza y ya sabe por qué, pero eso es por razones completamente diferentes. Sí, Sí, entre periodistas, entre colegas, ella no tiene buena fama. Una serie de razones ahí, pero bueno. Es que es la cosa, ¿no? O sea, ponderar lo que tú decías, entonces Vicky queda un poco en un segundo plano. No es que tristemente no puede quedar en un segundo plano, ¿sí? no, pero para nosotros, vuelvo y te digo, igual el impacto que tuvo su lanzamiento a la candidatura presidencial tuvo un impacto Sí, bastante fuerte porque finalmente, miren, si hay un ideal que nosotros quisiéramos, pues obvio, el haber tenido un candidato a la presidencia libertaria. En este mm, momento uno no lo tiene y tampoco es entrar a forzar las cosas. claro. Mm. Estamos, de hecho, detrás de varias personas que tienen la intención de lanzarse para Senado, pero eso también es un proceso, es decir, también estamos en esa labor. Pero de todas maneras, sí es un triunfo para el libertarismo en Colombia, ni siquiera del movimiento libertario, de todos los grupos e individuos que seguimos al libertarismo.
porque cuando había habido una campaña presidencial, bueno, una candidata que se asesorara y lo pusiera tan evidente, porque asesores en campañas hay muchísimos, Sí, pero el bombo que le dio es porque realmente ella tiene la lectura de que por ahí es el camino. Realmente es que el cuarto de hora de Milei tenemos que seguir aprovechándolo. sí, indudablemente sienta ahí un precedente, digamos, de todas maneras. Exacto, si bien todo lo que él está haciendo allá, y tú lo decías antes y lo tienes clarísimo, el presidente acá no puede llegar a hacer tanto como él hizo en tan corto tiempo, pero se puede. Y él lo está demostrando con resultados que es aún mejor, con números, ¿sí? No es suposiciones, no es opinión, no, yo creo que estamos, no, están mejor. Hay muchas cosas que igual es difícil de salir de 20 años de una situación bastante complicada, pero ya lo está cambiando en menos de 2 años. Claro. Eso Mm, es titánico. sí. Eh, en ese camino que quieren atravesar hacia poder llegar al Congreso, demás, ¿cuáles lees que de pronto sean los mayores obstáculos que tiene el movimiento, digamos, en tanto organización, pero también, digamos, en general las ideas libertarias para volverse una corriente política que por sí sola sea electoralmente viable? ¿Qué obstáculos tiene que atravesar para poder llegar a esa etapa? Bueno, para mí el principal obstáculo que tenemos es la mentalidad que tenemos, es decir, que tiene la mayoría de los colombianos, Ok, porque simplemente, digamos que a lo largo de la historia se ha tenido una mentalidad muy paternalista. Por un lado, sí, hay destellos de exigir más libertades, pero les gusta el paternalismo. Hay colombianos que les gusta que les digan qué hacer, hay colombianos que les gusta que les den un subsidio y de pronto vivir unas condiciones bastante precarias, pero que les llegue su subsidio y realmente no tengan que preocuparse por mayor. Ese es nuestro principal obstáculo, lograr cambiar esa mentalidad. Y ahí entra algo que yo siempre he pensado que es como el inicio más básico para que una persona comience a entender por qué el libertarismo puede impactar su vida y por ende, si le impacta positivamente, se refleja en la sociedad. Y es el entender que si uno, con base en su proyecto de vida que quiere desarrollar, tomara las decisiones y eligiera quienes lo gobiernan, las elegiría mucho mejor. Porque es que a veces la gente no cae en cuenta que quien está eligiendo, lo está eligiendo para que le coacte lo que él quiere desarrollar como persona. Le limita, digamos ahorita tan sencillo, ya el tema pensional, que por sí sabemos que está mal estructurado, que igual es una pirámide, pero en su momento abrieron, aunque sea para que la gente pudiera no solo poner su ahorro en Colpensiones, sino en los fondos privados. Ya hoy que estamos, no, si ya no cumpliste con las condiciones para esa transición y no cumpliste las semanas, que son 700, 750 para mujeres y 800 algo para hombres, sí o sí te obligan a irte a Colpensiones. Entonces, si la gente comenzara a cambiar esos chips de entender que la persona que elige le va a incidir sí o sí en cómo él va a desarrollar su vida, sea educativa. Entonces no le van a imponer, vámonos netamente a temas educacionales en la educación pública. ¿Cómo se está manejando eso? Lamentablemente las personas sí, perfecto, acceden a un colegio público, pero ¿bajo qué condiciones? es que ponga el distrito. Las que ponga el distrito. ¿Cuáles está poniendo el distrito? Ellos hicieron una tarea muy juiciosa y que finalmente personas como Petro llegaron a la presidencia por ese trabajo de años juicioso de meterle en la cabeza a los niños, que después fueron los jóvenes que votaron en su mayoría por ese famoso cambio. Y si Mm, bien, porque a mí me pasó, uno fue muy crítico y pues uno tuvo como un choque generacional, uno también tiene que entender el por qué. Si tú desde pequeño, como todo, a uno le inculcaron cosas que todavía las tiene. A ellos desde pequeño les inculcaron que ese era el camino.
y que en algún momento la historia les iba a dar la oportunidad de elegirlo, pues lo eligieron. Mm. Entonces, si hay ese cambio de mentalidad, la necesitamos. Si la gente entendiera eso, estoy segura que ya hace mucho tiempo estuvieran eligiendo mejor a las personas y ya no existirían tantos partidos oportunistas. Ok. Claro, es un cambio cultural drástico, extremadamente fuerte. Digamos que tomando otros países, Argentina, tal vez El Salvador como ejemplo, ¿cómo traer ese cambio cultural que allá se pudo dar tan abruptamente a Colombia? El cambio cultural, digamos que uno lo tiene que hacer desde diferentes ámbitos. Como tal, hay temas pedagógicos aplicados que funcionan. Por ejemplo, cuando tú le comienzas a hablar a jóvenes del emprendimiento, pero ya desde una óptica libertaria, ya desde ahí igual no solo les estás aportando algo para la vida de ellos, sino que ya tengan una visión de, ok, ¿qué necesito yo para si finalmente mi emprendimiento de helados, por poner un ejemplo, quiero que funcione? Perfecto, entonces ya comienzan a ponerlo más en limpio que necesitarían. Yo siempre pienso que ese tipo de acompañamientos y actividades que uno haga pedagógicas, pero aplicadas como tal a la vida de uno, funcionan bastante y nos van a permitir de pronto que la gente entienda mucho más comestible y mucho más ligero las ideas, porque cuando comienzan a entender, oiga, si yo realmente me voy por el lado libertario, entonces voy a estar apoyando los que me ayuden a que mi empresa tenga un mucho mejor manejo de las finanzas y menos carga impositiva. Entonces, hay cosas que se pueden manejar, el tema de lo didáctico funciona, tenemos varias cosas que tenemos en camino con respecto a, obviamente los jóvenes estamos haciendo, bueno, la invitación de ustedes, más que perfecta, estamos también haciendo parte de grupos en universidades. De hecho, nosotros en este momento tenemos varios jóvenes del movimiento libertario eh, haciendo su agenda de este año para ver qué actividades estamos haciendo, ellos cómo ven la movida, porque es que a veces uno no puede llegar a decir, no, es que tienes que hacer esto, no, por eso les digo, todo desde lo local se hace y esa yo creo que va a ser la clave. Desde lo local, entonces desde el empresariado, vamos a estar empezando a visitar empresarios, a recoger información y con base en lo que recojamos es que vamos a actuar. Y yo pienso que esa va a ser la mejor, porque cuando, como te decía antes, si tú le comienzas a hablar a las personas de lo que, no es que lo que quieran oír, no, es lo que necesitan que les ayuden a resolver, por ahí es el camino. Mm. Sí, yo siento que ahí la educación definitivamente juega un papel muy grande. En nuestro caso, yo creo que nosotros vimos, no sé si ya tú tendrás la misma apreciación, eso que hablabas, digamos, de cómo desde la misma educación que se da en el colegio se van implantando como ciertos chipsitos. Pues a ver, hay que ver que nosotros estudiamos en colegio privado y para esa gracia uno, digamos, bien costoso, donde muchas de las familias son precisamente pues por esa condición socioeconómica, pues de unas tendencias más de derecha, más conservadoras y todo. A mí me llamó mucho la atención que yo siento que yo cambié contrario a todo el mundo. Cuando yo recién empiezo a descubrir como la política, que es más o menos al mismo tiempo que Villa, a los 10 11 años, para mí eso fue muy temprano. Yo creo que fue como por el lado de Star Wars el incentivo, que no sé qué, que el mundo político, o sea, mientras que otros chinos estaban hablando de fútbol, yo estaba hablando de, pero es que el plebiscito. Eh, Uy, a ti te tocó eso, sí, ya. a Claro, nosotros nos tocó hace eso. poco estábamos hablando de eso, del momento cuando recibimos la noticia del no. Estamos hablando de dónde estamos, así como si Bueno, Fue, y fuera pregunta, sí, la Torre Gemela. ¿cómo les impactó ese momento? fue fuertísimo cuando ganó el no. Yo nunca me voy a olvidar dónde estaba. Fue un domingo, entonces fue por la tarde
estaba recogiendo al perro de la veterinaria que lo dejamos ahí los domingos para poder salir a almorzar y eso, estábamos escuchando la W Radio. Y hacen ya el último recuento y yo, no, ganó el no con el 51%. Para mí yo sentí que se me acabó el mundo, porque yo en ese entonces, digamos, dentro de eso que había descubierto la política, para mí el proceso de paz era como lo más espectacular y apoteósico de la historia de Colombia. Y yo dije, ganó el no, se acabó esto, me va a pegar un tiro con un banano. Eso, y bueno, y digo que yo siento que ese cambio conmigo y con nosotros en general fue un poco al revés, porque mientras que en ese entonces, por ejemplo, yo en el salón decía, es que ustedes no quieren admitir, no sé, lo que pasó en la Comuna 13. Es que ustedes no quieren admitir todos los ministros y asesores presos de Uribe, con procesos, digamos, judiciales, o que estuvo encargado del aerocivil cuando el narcotráfico más corrió rampante en el país. Y mis amigos me decían, no, pero ¿qué le pasa? Pero Uribe salvó al país. Y era muy chistoso, pues nosotros estando discutiendo eso con una edad en la que nosotros ni idea de nada, porque pues cuando él estaba en ese proceso de seguridad democrática, nosotros apenas estábamos naciendo, literal. Entonces, pues, y esas eran las Sí. discusiones que se daban como en ese momento. Mm. Pasados unos años, 2, 3 años, ya en 2018, 2019, eh, sobre todo por cuestiones sociales. Yo empiezo a poner unas perspectivas conservadoras en ciertas discusiones y es que en eso sí yo siempre, incluso en ese entonces, porque pues en ese momento yo me sentía súper de izquierda, súper de izquierda, pero una izquierda conservadora. En Ujú. lo social nunca he podido ser progresista, nunca he podido comprar eso, en parte por ser cristiano desde muy temprana edad. Entonces, pues no. Y yo ponía esos temas y me decían, no, pero ¿cómo vas a decir eso sobre el feminismo? Y yo, pero ¿y si lo digo qué? Y eso se nos convirtió en que en 2011, en 2000, ¿qué iba a decir en 2011? En 11, en grado 11, nosotros dos éramos como enemigos número uno de la opinión pública en el grado, porque mientras que todo el mundo había dejado atrás esa como herencia uribista de sus papás y se habían vuelto progresistas, y muchos igual no le iban a Petro, pero sí decían, no, pues no sé, sino como Sergio Fajardo, pero todo lo que huele a derecha es súper rancio y es lo que Bien tiene dañado el pensantes, les país. digo yo. Bien pensantes, de alguna manera. Nosotros ya íbamos tirando para el otro lado en extremo. Y entonces a mí me llama mucho la atención cómo incluso en nuestro entorno, yo no entiendo ni cómo les cambió ese chip, pero en algún punto pasó. Y sé que la educación tuvo algo que ver porque algunos de nuestros profesores que nos enseñaron sociales y eso fueron sobre todo de tendencia bien de izquierda, bien de centro izquierda, ¿no? Sí, yo también quiero contar mi experiencia frente a eso, porque claro, digamos que el primer resultado político del cual yo tengo mucha memoria y el cual pues me impactó ciertamente fue cuando ganó el no. Yo me acuerdo que yo estaba en un supermercado al frente de mi casa con mi mamá y en un televisor bien chiquitico aparecía no, que ganó el no. Todo el mundo veía la noticia y ve, bueno, si sigamos comprando, nada que hacer. Eso me pareció súper distópico. Yo en ese entonces no entendía cómo la gente no le importaba o al revés se ponía feliz de que le habían dicho no a algo tan elemental y básico como lo debe ser la paz. Entonces digamos que desde ese momento yo quedé con una visión muy negativa, especialmente respecto de Uribe y demás, porque ellos eran los que impulsaban el no. No. Y después en el El no votar colegio incluso. no votar o votar por el no. Y después en el colegio, precisamente los profesores con esa tendencia un poco bien de izquierda, especialmente en las secciones de historia, de sociales, hablando un poco siempre, obviamente tal vez no tan explícito, pero sí uno entendía ya a esa edad lo que querían decir, un poco en contra de Uribe, de las ideas de derecha y demás. Uno ya desde el colegio uno quedó con esa idea de que, uy, no, la derecha, no, entonces yo creo que los dos sí tuvimos nuestro momento así como un poco zurdo, por decirlo de alguna forma, y es cuando ya uno va madurando un poco más, que uno empieza a ver también el otro lado, y creo que por eso ahora estamos precisamente del otro lado, porque podemos ser un poco más maduros frente a eso, pero creo que para mí cambiar ese chip un poco de todas esas ideas de izquierda, de cómo el no impactó un poco mi opinión
política pues fue algo extremadamente difícil, algo que tomó mucho tiempo. Y precisamente es en la educación donde pues tampoco es influenciar a todos los niños, obviamente, para que sean libertarios o Mm, para que sean X o Y, sino simplemente mostrarles todos los caminos, porque creo que ese fue el problema con nosotros. Si teníamos Sí. profesores de izquierda, pero no habían de derecha, o los otros profesores no lo hablaban. Había uno, pero le daba miedo hablar. Jan. Ah, Sí, bueno, entonces es otro cuento. sí, Sí. sí, sí. No, incluso, pues, yo siento que ahí el tema del proceso de paz precisamente es central, o en general el conflicto armado en Colombia, creo que es algo que le ha sido una gallina de huevos de oro a la izquierda, y es porque a partir de unas premisas en las que uno puede decir, bueno, tienen razón, logran construir narrativas que van más allá de eso puntual en lo que tienen razón. Por ejemplo, en qué tienen razón, en el horror, la barbarie que fue el exterminio de la UP, en esa alianza entre paramilitares, criminales, entre criminales y literalmente locos radicalizados, y su alianza con sectores del Estado, de los políticos de ese mm, entonces, para sistemáticamente exterminar la izquierda. En eso tienen razón que listo, que pasó, que se trató de negar durante mucho mm. tiempo, que fue una barbarie, eh, y de ahí nos lo extrapolan a, y entonces por eso es que, no sé, por ejemplo, en 2022, por eso es que era loco el que estuviera hablando de no hacer la paz con el ELN. Y en solo 2 años de el gobierno del que el ELN se acaba, los 3 años de que yo entré a gobernar, Tres tres meses. meses, sí, perdón, 3 meses, Sí. 3 meses. Solamente ha sido cuestión de este gobierno para que ya la mayoría de la población se dé cuenta, no, ahí no había que hacer un proceso de paz de nada porque con ellos ya no se podía. Y incluso, digamos, uno puede estar de acuerdo con el proceso que hubo con las FARC y perfectamente en desacuerdo con el que se intentó hacer en vano desde el inicio con el ELN. Y entonces, pues yo veo que es por ese tema de conflicto armado y digamos esa, no me gusta la palabra y las implicaciones, pero como esa deuda histórica que se tenía con la izquierda acá para montar un montón de otras cosas que pues nada que ver con eso inicial, ¿no? Sí. Pues miren que yo resumo y con ustedes voy saliendo la dedo porque yo también tenía claro que el plebiscito marcó mucho las tendencias de la juventud y hizo ahí como ese cortocircuito de que finalmente prefirieran irse por el otro lado por ese choque. Mm, Pero miren, para mí el tema es tan sencillo como sin justicia no se avanza como país. ujú, Así de sencillo. Y lo vivimos. Sin voluntad de paz, tampoco se acaba la guerra. Porque si realmente una cosa es decirlo, otra cosa es gastarse millones haciendo ese tipo de nada más acercamientos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuestan los procesos? Pero si realmente no existe la voluntad de paz, mm, no llega. Y eso se suma a que si no hay una voluntad política, menos se cumple. Y ahí es el proceso de paz, entre muchos otros, muestra cómo el Estado es nuevamente incapaz de administrar bien los recursos. ujú, Porque realmente el planteamiento, yo en esa época, yo lo leía, y yo entre más lo leía, yo decía, no, es decir, el planteamiento es bueno, por eso les digo, voluntad sería la perfecta, pero es que este documento dice todo lo contrario, este documento, mejor dicho, era clavada, más clavada, más clavada, que me decía, entonces sí fue un momento histórico en Colombia relativamente reciente que sí marcó una diferencia importante, pero que también trae muchos aprendizajes y para mí ese es el aprendizaje más grande. Definitivamente el Estado, entre más recursos administra, más recursos, por un lado, pongámoslo, malgasta, ujú, desvía sí. y claramente no llega a su fin, no los usa para lo que realmente fueron dispuestos. Entonces, cuando tú comienzas a ver a una persona que está haciendo mal su trabajo y le delegas cosas y le dices, mire, disculpe, está haciendo mal su trabajo, si no mejora, tengo que quitárselas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Estado, Ujú, que la gente entienda que el Estado
no es capaz de manejar bien nuestros recursos. Por ende, toca decirle, señor, mire, esa plática no debería ir a donde usted. Esa plática estaría mejor administrada por mí mismo. Mm. Bueno, entonces ya para ir cerrando y retomando el tema de cómo se proyectan como movimiento hacia futuro, hacia 2026, eh, una pregunta que parte mucho desde experiencia personal es, digamos, cuando a mí se me ocurrió la idea de montar todo este canal, este proyecto, y lo hablé con Villa y demás, eh, yo me sentía un poco creacionista, si bien yo sabía que aquí ya había algunos hablando ideas de los libertarios. Por ejemplo, ya había empezado la iniciativa de No con mi ahorro contra la reforma pensional. eh, el personaje de Daniel Briceño ya existía, que pues él, digamos, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez y le pregunté que si se considera libertario. Me dijo, soy más de una nueva política, fue lo que me dijo, pero digamos, pues sí, entendemos cómo él es de alguna manera un primo de toda esta cuestión. Y yo siento que de pronto como nosotros puede haber muchos casos en el país de personas que se están, de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, que se están convenciendo como de manera independiente de ideas liberales. Y bueno, nosotros tuvimos la iniciativa de formar este canal, pero de pronto ellos no han tenido una iniciativa por ese estilo y sencillamente pues ahí estén como aislados sin conformarse a una lucha, a nada. Entonces mi pregunta sería, eh, ¿qué, qué deberían hacer de pronto estas personas que orgánicamente se han convencido de ideas liberales para eh, en sus propios casos hacer algo por este movimiento, por esta, digamos, revolución de pensamiento? Pues para mí lo más vital que uno puede hacer cuando quiere cambiar las cosas y quiere involucrarse es hacer parte de. Ok. Creo que es lo principal. Muchas veces hacer parte es primero entenderlo, leer documentación, lo que hay es documentación en internet e irse a lo local. Ok. A lo local me refiero no netamente a Bogotá, sino Colombia, el contexto Colombia, porque ahí es donde uno puede llegar a ser y tener un mayor impacto. Entonces, lo que yo le digo a la gente, sin importar, digamos, la generación, pero pues tú lo estás enfocando a jóvenes, finalmente los jóvenes que quieran lograr desarrollar su proyecto de vida Ujú. sin coacción del Estado, obviamente con responsabilidad, porque lo que tú hagas no tiene por qué afectar al otro, pero que sí quieras tener un cambio en tu nivel de vida a presente, mediano y futuro, claramente la opción es libertaria. Ok. Ok, y yo creo que ya, última pregunta. ¿Cuáles crees que son las lecciones principales que el 2024 le deja a los movimientos libertarios alrededor del mundo? Un poco las tendencias que se dieron en el 2024. La principal es que sí se puede llegar hacer, a tener presidente libertario, sí se puede llegar a tener cada vez mucha más representación en cargos decisivos que afecten de manera positiva a un país y que la gente cada vez está viendo y entendiendo que el proyecto libertario es un proyecto viable y que nosotros realmente creemos con todo lo que está pasando en Colombia que es la mejor, es decir, para nosotros es prácticamente la única posibilidad que tiene Colombia de revertir todo lo que nos ha pasado. Bueno, y esta yo creo que ya más que a nosotros se la podrías responder a la cámara misma, a la audiencia. Ya para cerrar, ¿dónde puede, pues, quienes estén viendo este podcast o escuchándolo, conocer más del movimiento libertario colombiano que diriges y qué pueden hacer para sumarse al trabajo de ustedes si están interesados? Claro que sí, pues bueno, nuestro principal canal en nuestra página web, que es MOV, de movimiento movlibertario.co, ahí encuentran
la documentación inicial para hacerse parte del movimiento. Encuentran lo que son nuestros postulados. Ahí de hecho tenemos el manual libertario que hace un tiempo el grupo lo hizo muy juiciosamente y tocó prácticamente todos los temas que te competen a ti como país, como sociedad, como individuo, de cómo el libertarismo puede llegar a impactar positivamente a Colombia. Ahí también pueden inscribirse al movimiento y cuando ya se inscriben, deciden a qué federación quieren integrar. Si todavía no existe la federación, se crea. Realmente las federaciones, lo que nosotros necesitamos es manos y voluntad de hacer las cosas. ¿Cómo se crea una federación para los que de pronto dicen, no, en mi ciudad somos 5? Miren, se necesita claramente que haya 3 personas que sean inscritos al movimiento, uno encabece y diga, quiero formar la Federación de Pasto. Nos presenten su carta de intención al correo del Movimiento Libertario, que es movimientolibertario@gmail.com. Igual toda esa información la encuentran en nuestra página y entramos a analizarla y a apoyarlos, porque sabemos que comenzar, como todo, es duro y nosotros ya tenemos un recorrido y tenemos casos de éxito de federaciones. Entonces, esa es la forma de entrar a construir. Ok. Bueno, toda la información del link de la página, el correo de ellos, lo podrán encontrar en la descripción, así como el link a nuestro podcast en Spotify, si lo están viendo en YouTube, y si lo están viendo en Spotify, el link al canal de YouTube, así como todas nuestras redes sociales y demás. Esperen al próximo video y bueno, Pilar, muchas gracias por atender la Muchas A entrevista. gracias. ustedes, de verdad, felicitaciones por este proyecto. No, a ustedes por avanzarlo.